Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy aquí, rebosante de entusiasmo, porque hoy vamos a ahondar aún más en un tema que estoy segura, les apasiona tanto como a mí. Sí, lo adivinaron. Nos sumergiremos aún más profundamente en el cautivador universo de las series turcas, pero con una lente específica, el fenómeno Can Yaman. Sí, ya sé lo que algunos estarán pensando, otra vez con las series turcas. ¿No te cansas? Pero por favor, les aseguro que esta vez es radicalmente diferente. En esta ocasión, no solo vamos a celebrar el encanto general de las producciones otomanas, sino que diseccionaremos meticulosamente la receta del éxito de un actor en particular, un hombre que posee el don de encender la pantalla con una simple mirada, un galán de aquellos que provocan suspiros profundos y fantasías inconfesables. Exacto, damas y caballeros, estamos hablando del inigualable Can Yaman, y de cómo ha vuelto a conquistar el mundo con su nuevo proyecto. Nos embarcaremos en una exhaustiva exploración de los ingredientes secretos que conforman su innegable éxito. Analizaremos por qué sus series logran conectar tan visceralmente con audiencias internacionales, desentrañaremos los elementos que hacen que sus personajes sean tan irresistiblemente magnéticos y, por supuesto, examinaremos en detalle la serie en cuestión, esa que ha desatado un torbellino de conversación global. Prometo solemnemente no revelar ningún spoiler crucial que arruine su experiencia, pero sí les guiaré a través de los intrincados hilos que tejen la magia de esta producción. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura televisiva, me gustaría solicitarles un pequeño, pero valioso, favor. Si son nuevos por aquí o si han estado rondando por el canal disfrutando de nuestro contenido, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestra creciente comunidad. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque tenemos una avalancha de contenido fascinante y entretenido preparado para ustedes en las próximas semanas. Además, al suscribirse, me brindan un apoyo inmenso para seguir creando vídeos como este, que tanto disfruto compartir con ustedes. Se los agradezco de todo corazón. Ahora sí, sin más preámbulos innecesarios, vamos a desentrañar los misterios que rodean el último éxito de Can Yaman y a comprender por qué sus series turcas continúan conquistando el mundo a pasos agigantados. Preparen sus palomitas de maíz favoritas, acomódense cómodamente en su sofá, relájense y que comience la función. Para comprender cabalmente el fenómeno Can Yaman, considero esencial realizar un viaje en el tiempo y analizar su trayectoria profesional desde sus humildes comienzos. No podemos simplemente asumir que su éxito surgió de la noche a la mañana, ¿verdad? Este hombre ha dedicado años de arduo trabajo, perfeccionando su oficio y construyendo pacientemente una base de fans sólida y leal. Inició su carrera en Turquía, como tantos otros actores aspirantes, y gradualmente fue escalando posiciones en la competitiva industria del entretenimiento. Sin embargo, fue su participación en la serie Erkencikus, en español, Pájaro Soñador, como se le conoció en numerosos países, lo que catapultó su popularidad a niveles estratosféricos. Esa serie fue un auténtico bombazo a nivel mundial, no solo en Turquía, sino también en Italia, España, prácticamente toda Latinoamérica. En todos los rincones del planeta. ¿Qué elementos particulares hicieron de Erkencikus una serie tan irresistiblemente atractiva? Para empezar, la trama ofrecía una historia fresca y genuinamente divertida, con toques de comedia romántica que te hacían reír a carcajadas y suspirar de anhelo en intervalos perfectamente calculados. No obstante, seamos honestos, una porción significativa del éxito de la serie residió en la innegable química que existía entre Can Yaman y su CEO protagonista, la talentosa Demet Özdemir. Su conexión en pantalla era palpable, auténtica, y esa chispa electrizante logró enganchar al público de una manera asombrosamente efectiva. Además, Can Yaman aportó una energía única e inconfundible a su personaje, Candivit. Lo retrató como un hombre aventurero, de espíritu libre, independiente, pero al mismo tiempo tierno y vulnerable. Y por supuesto, no podemos pasar por alto su innegable atractivo físico. Seamos sinceros, Can Yaman es innegablemente guapísimo, y eso, obviamente, ayuda a captar la atención del público. Pero no se trata simplemente de poseer una apariencia atractiva, se trata de saber utilizar ese atractivo innato para dar vida a personajes complejos, multidimensionales y profundamente carismáticos. Erkencikus marcó un punto de inflexión definitivo en su carrera profesional. Le abrió las puertas a un sinfín de proyectos internacionales, le brindó la oportunidad de trabajar CEO
N equipos de producción diversos y le permitió explorar territorios inexplorados. Tras el abrumador éxito de la serie, se aventuró en otros proyectos, algunos con mayor éxito que otros, pero siempre manteniendo intacta su esencia distintiva y su inquebrantable compromiso con su trabajo. Ahora bien, hemos llegado al punto crucial de este vídeo, la serie que ha logrado colocar a Kanyaman nuevamente en el centro de la atención mediática a nivel mundial. Aunque me resisto a revelar el título por el momento, les proporcionaré algunas pistas reveladoras. Se trata de una producción que fusiona elementos de acción trepidante, drama conmovedor, romance apasionado y un toque intrigante de misterio. El personaje que interpreta Kanyaman es radicalmente diferente a cualquier cosa que hayamos visto de él anteriormente. Encarna a un hombre atormentado por demonios internos, marcado por un pasado oscuro y turbulento, que busca desesperadamente la redención. ¿Les he despertado la curiosidad? Espero que sí. Esta serie ha pulverizado récords de audiencia en numerosos países, se ha convertido en un tema recurrente de conversación en las redes sociales y ha generado un torrente de reacciones apasionadas entre los fans. Y no se trata únicamente del atractivo de Kanyaman, aunque su actuación magistral es, sin duda alguna, uno de los puntos fuertes de la serie. La historia en sí misma es sumamente cautivadora, el guión está impecablemente escrito, la dirección es magistral y el elenco de actores de reparto es sencillamente excepcional. Pero volviendo a Kanyaman, lo que me parece más fascinante de su trabajo en esta serie es su asombrosa capacidad para reinventarse a sí mismo. No se ha permitido quedar estancado en el arquetipo del galán romántico predecible, sino que ha arriesgado audazmente y ha apostado por un personaje mucho más complejo, profundo y desafiante. Y el resultado de esta audaz apuesta es sencillamente impresionante. Es evidente que ha dedicado una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a la construcción de este personaje, que ha investigado meticulosamente su historia, que ha comprendido sus motivaciones intrínsecas y que ha logrado transmitir toda esa información al público de una manera convincente y conmovedora. Su interpretación es sutil, pero a la vez intensa y poderosa, y te mantiene irrevocablemente enganchado a la pantalla desde el primer minuto. Además, Kanyaman ha demostrado ser un actor increíblemente versátil y camaleónico. Es capaz de transitar sin esfuerzo del drama más desgarrador a la acción más trepidante con una facilidad asombrosa. Puede expresar emociones profundas y complejas con una simple mirada penetrante, pero también puede protagonizar escenas de lucha espectaculares que te dejan sin aliento. En resumen, es un actor completo en todos los sentidos de la palabra. Pero, ¿cuál es el verdadero secreto de su éxito arrollador? ¿Por qué sus series turcas resuenan tan profundamente con audiencias internacionales de todas las edades y culturas? En mi opinión, hay varios factores clave que contribuyen a este fenómeno. En primer lugar, las historias que se cuentan en las series turcas suelen ser increíblemente universales y atemporales. Abordan temas como el amor, la familia, la amistad, la perseverancia ante la adversidad y la búsqueda de la superación personal, temas que nos tocan a todos en un nivel humano fundamental, independientemente de nuestra cultura, nuestro idioma o nuestro origen. En segundo lugar, las series turcas se caracterizan por tener una producción de altísima calidad. La fotografía es sencillamente preciosa, la música es envolvente y emotiva, el vestuario es impecable y refleja a la perfección la época y el contexto de la historia, cada detalle está cuidadosamente considerado y ejecutado para crear una experiencia visual y auditiva inmersiva y cautivadora. En tercer lugar, las series turcas suelen tener un ritmo narrativo muy adictivo y vertiginoso. Te enganchan desde el primer episodio y te mantienen en vilo hasta el último minuto. Siempre hay giros inesperados en la trama, secretos ocultos que se revelan gradualmente, conflictos intensos que se resuelven de manera satisfactoria, en resumen, nunca hay un momento de aburrimiento. Y por supuesto, en el caso particular de Kanyaman, su innegable carisma y su talento actoral innato son factores clave. Es un actor que sabe conectar con el público de una manera auténtica y genuina, que transmite emociones reales y convincentes, y que te hace creer plenamente en sus personajes. Además, posee una extraordinaria capacidad para reinventarse a sí mismo y sorprender a sus fans con cada nuevo proyecto que emprende. Ahora sé que están muriendo de impaciencia por conocer el nombre de la serie de la que he estado hablando con tanto entusiasmo. No los haré esperar ni un segundo más. La serie en cuestión es Redoble de tambores. El turco, originalmente il turco, dependiendo del país en el que se transmita. En esta
Fascinante serie. Can Yaman interpreta a un valiente soldado otomano que, tras ser dado por muerto en una brutal batalla, es rescatado por los habitantes de una pacífica aldea italiana. A partir de ese momento comienza una nueva vida en un entorno desconocido, pero su pasado turbulento lo persigue implacablemente y se ve envuelto en una serie de conflictos que pondrán a prueba su lealtad, su valentía y sus convicciones más profundas. El Turco es una serie sumamente ambiciosa y de gran envergadura, con una producción impecable y una historia que te atrapa desde el primer instante. Can Yaman ofrece una actuación espectacular y conmovedora en su papel, demostrando una vez más su talento excepcional y su versatilidad camaleónica. Si aún no han tenido la oportunidad de verla, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Estoy convencida de que les encantará. Pero más allá de la serie en sí, lo que me parece particularmente interesante es analizar el fenómeno Can Yaman desde una perspectiva más amplia y profunda. ¿Por qué este talentoso actor turco ha logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo, trascendiendo fronteras geográficas y barreras lingüísticas? En mi opinión, una de las claves fundamentales de su éxito radica en su autenticidad genuina. Can Yaman no intenta ser alguien que no es. Se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos, sin pretensiones ni falsas apariencias. Es cercano, accesible y siempre está dispuesto a interactuar con sus fans de una manera honesta y sincera. Además, es un actor extremadamente trabajador y dedicado a su profesión. Se prepara meticulosamente para cada papel que interpreta, se involucra activamente en el proceso creativo y siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Y eso se refleja claramente en su trabajo en pantalla. También considero que su personalidad extrovertida, su sentido del humor contagioso y su carisma natural le han ayudado enormemente a conectar con el público a un nivel personal. Es un hombre divertido, espontáneo y siempre tiene una sonrisa en el rostro. Y esa energía positiva es sumamente contagiosa y atractiva. Por último, creo que su innegable atractivo físico, obviamente, también ha jugado un papel importante en su éxito. Pero como mencioné anteriormente, no se trata simplemente de poseer una apariencia atractiva. Can Yaman sabe cómo utilizar su atractivo innato para dar vida a personajes complejos, interesantes y profundamente carismáticos. En resumen, Can Yaman es un actor talentoso, carismático, trabajador y auténtico que ha sabido conectar con el público internacional a través de sus series turcas. Su éxito no es producto de la casualidad, sino del arduo trabajo, la dedicación incansable y la pasión inquebrantable. Y el Turco es una prueba fehaciente de ello. Sin embargo, no todo son rosas en el camino de Can Yaman. Como cualquier figura pública de alto perfil, también ha enfrentado críticas y controversias a lo largo de su carrera. Algunos lo acusan de sobreexponerse en las redes sociales, otros cuestionan sus decisiones profesionales y otros, simplemente, no comprenden la magnitud de su fenómeno. Pero a pesar de las críticas y los obstáculos, Can Yaman sigue adelante con determinación, fiel a sí mismo y a su visión personal. Sabe que es imposible complacer a todo el mundo y que siempre habrá personas que lo critiquen o lo juzguen. Pero eso no lo detiene ni lo desanima. Sigue trabajando arduamente, perfeccionando su arte y buscando nuevos retos y oportunidades que le permitan crecer como actor y como persona. Y es precisamente esa actitud positiva, perseverante y resiliente lo que lo ha llevado a conquistar el mundo con sus series turcas. No se rinde ante la adversidad, aprende de sus errores y siempre busca superarse a sí mismo. En definitiva, Can Yaman es un ejemplo inspirador de que con trabajo duro, talento, pasión y una actitud positiva se pueden lograr grandes cosas en la vida. Su historia es un testimonio de que los sueños pueden hacerse realidad si uno se lo propone con determinación y perseverancia. Así que la próxima vez que vean una serie turca protagonizada por Can Yaman, recuerden todo el arduo trabajo y la dedicación que hay detrás de esa producción. Recuerden el talento del actor, el esfuerzo del equipo de producción y la historia que se cuenta. Y sobre todo, recuerden que el éxito no es un accidente, sino el resultado del esfuerzo constante, la dedicación incansable y la pasión inquebrantable. Y con esto, llegamos al final de este extenso y detallado vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fenómeno Can Yaman y sus fascinantes series turcas. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman ha logrado conquistar el mundo con su talento excepcional, su carisma arrollador y su arduo trabajo. Hemos analizado su trayectoria profesional, desde sus humildes comienzos en Turquía hasta su éxito internacional. Hemos explorado
Los ingredientes secretos de sus series, que conectan tan profundamente con el público a nivel emocional. Y hemos hablado en detalle de El Turco, su nueva serie, que promete ser un auténtico bombazo a nivel mundial. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Les agradezco de todo corazón que hayan llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que dediquen su valioso tiempo a ver mis vídeos. Ahora, me encantaría saber su opinión personal. ¿Qué les parece Can Yaman como actor? ¿Han visto alguna de sus series? ¿Qué es lo que más les gusta de él? No duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creciendo y a crear más contenido como este, que tanto disfruto compartir con ustedes. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no ver buenas series turcas. Así que preparen sus palomitas de maíz favoritas, acomódense cómodamente en su sofá y a disfrutar. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.